Hoy vamos a estar hablando acerca de 8 cualidades espirituales que deben abundar en los hijos de Dios para no tropezar y no caer jamás. Basados en 2 de Pedro, capítulo 1, en el versículo 5, leemos: Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en lo que se refiere al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, después de mi muerte, dice Pedro, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. 8 cualidades espirituales que menciona aquí Pedro, el Espíritu Santo a través de Pedro, y que tienen que ser importantes, porque Pedro dice: yo sé que ustedes están confirmados en la verdad, porque ustedes conocen, han oído hablar de Jesucristo y de su palabra. Pero dice: yo no voy a dejar de recordarles estas cosas, porque sé que es necesario estarlos despertando con amonestación en este tiempo presente. Y estoy a punto de partir, como el Señor ya me lo ha dicho, y el Señor le hizo saber a Pedro, como también se lo hizo saber a Pablo, el momento en que iban a partir, y les dice: prepárense porque ya se van. Yo creo que Dios tiene esa comunicación con los hijos de Dios que tienen buena comunión con Él, y les anuncia cuando ya va a ser el tiempo de su partida. Y Pedro dice: pero yo voy a procurar con diligencia que aún después de mi partida, ustedes puedan tener memoria en todo momento de estas cosas que les estoy diciendo. Y así fue, porque hace 2000 años, aproximadamente, poquito menos, que Pedro murió. Por la diligencia de Pedro, estamos todavía teniendo memoria y recordando o conociendo estas cosas que son fundamentales, importantes para nuestra salvación. Proverbios 12:27 dice que haber precioso, don precioso del hombre es la diligencia. Y aquí Pedro nos dice que nosotros debemos ser diligentes y nos exhorta a que seamos diligentes en nuestra vida espiritual. La diligencia, ser diligente, ser esforzado. En todas las cosas de la vida, la diligencia es un haber precioso. Lo contrario a ser diligente, ser perezoso, ser descuidado, no esforzarse. Aún a nivel terrenal hay ventajas y beneficios cuando una persona es diligente, porque dice la palabra que la persona que es diligente no estará debajo de los de baja condición. ¿Qué pasa con una persona que es diligente en su trabajo? Comienza a ascender. Conocemos esas palabras, ascender y descender, y quedarse hasta sin trabajo, ¿verdad? Pero haber precioso del hombre es la diligencia. Ser diligente en lo que hacemos. La persona que es diligente en una empresa, con el tiempo, y algunos hasta en muy corto tiempo, usted los ve que ya no están abajo. Por eso dice, la persona que es diligente no estará debajo de los de baja condición, sino que estará junto a los grandes. El que es diligente alcanza muchísimas cosas. Y aquí Pedro nos está hablando, o el Espíritu Santo a través de Pedro nos está enseñando que nosotros seamos diligentes en cuanto a lo espiritual. Si vale la pena ser diligente en lo terrenal, ¿cuánto más vale la pena ser diligente en lo espiritual? Porque la ganancia es mucho mayor. A este asunto de la vida espiritual, de la vida en Cristo, hay que ponerle ganas.
No podemos vivir una vida mediocre, una vida espiritual mediocre. Nos dice entonces Pedro que le añadamos a la preciosa fe en Jesucristo, agregarle más cosas. Incluyendo a la fe, nos habla de 8 cosas que debemos tener como hijos de Dios y añadir como hijos de Dios y ser diligentes en abundar en este tipo de cosas. En el capítulo 1, el saludo que Pedro da es este: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe en Jesucristo es algo precioso, o sea, es algo muy valioso. Lo más valioso que cualquier ser humano puede llegar a obtener, a tener, a encontrar. La primera cualidad espiritual, que es el fundamento de todo, es la fe. La preciosa fe en Jesucristo. Primera cualidad espiritual que se manifiesta en los hijos de Dios cuando escuchamos la palabra de Dios por primera vez y nos es predicado el Evangelio de Jesucristo, y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nos predican el Evangelio de Jesucristo y esa fe que se ha desarrollado en nosotros se trata de creer en la obra que Él hizo a nuestro favor. Esa fe en Jesucristo es la que nos trae a nosotros el perdón de los pecados, nos trae la salvación, nos trae la vida eterna, nos inscribe en el libro de la vida. Es la fe que nos saca a nosotros del lodo cenagoso y nos pone y nos para sobre la roca firme. Es la fe que nos pasa de las tinieblas a la luz admirable. Es la fe que nos liberta de la esclavitud. Es la fe que nos libra a nosotros de pasar la eternidad en el infierno para pasar la eternidad viviendo en el reino glorioso de Jesucristo. ¿Es preciosa esa fe en Jesucristo? Hay mucha gente creyendo muchas cosas hoy en día. En el mundo hay mucha gente creyendo diferentes doctrinas, tienen diferentes creencias, creen en personas diferentes, hasta en animales y en cosas, pero nosotros tenemos una fe preciosa, porque es la fe en el Dios vivo, en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que resucitó de entre los muertos, el que nos ha dado vida a nosotros. Y esa es la primera cosa que los hijos de Dios obtenemos. Tenemos que estar muy seguros de que tenemos esa preciosa fe, porque el que no tiene esa preciosa fe en Jesucristo todavía está sin fundamento en la vida. El fundamento de la vida del ser humano es la fe en Jesucristo. Ese es el fundamento firme. Y a partir de ahí podemos continuar, podemos avanzar. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay un fundamento en mi vida, hay un fundamento en su vida, y si alguno no tuviera ese fundamento, yo le digo que usted necesita ese fundamento. Necesita entregarle su corazón a Jesucristo, su vida a Jesucristo, creer en Él, en su obra. Pero ahora dice Pedro, y Pedro dirige estas palabras, y él dice: a los que tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, ¿para quién es esto? Para mí. Esto que Pedro dice es para nosotros. A esta fe, a este fundamento, es que nosotros le podemos añadir. Ahora, ¿qué le vamos a añadir? Dice, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto añadid a vuestra fe virtud. Quiere decir esto, que no es cierto que la salvación consiste solamente en aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y ya. No solo es eso. Tenemos que asegurarnos. Nos anclamos por medio de la fe, pero tenemos que asegurarnos añadiendo todas estas otras cosas. Porque si nos quedamos solamente con el fundamento, no se sabe cómo nos iría. No es esa la voluntad de Dios. Virtud, además de la fe. ¿Qué es virtud? Es buscar la pureza. No solo es creer en Jesús, es buscar la santificación de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Es decir, apartarse de toda clase de pecado, fornicación, inmundicia, pecados del cuerpo, pero también pecados del alma. Dice la palabra, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios.
Venimos a ser santos, hijos de Dios, por medio de esa preciosa fe en Jesucristo. Pero necesitamos añadir a esa fe la virtud, la pureza de nuestra alma. A nosotros nos corresponde quitar de nuestra vida toda contaminación. La fornicación es pecado, no agrada a Dios. La paga del pecado es muerte. Hay que quitar esas cosas. Como santos hijos de Dios, debemos añadir esa pureza a nuestra vida. Pero no solamente hay pecados del cuerpo y de la carne, hay otros pecados que hay que quitar. Hay que quitar la envidia, la mentira, la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia, porque todo eso ensucia o mantiene contaminada el alma del Hijo de Dios o de la hija de Dios. Debemos añadir la virtud, la pureza a nuestra vida. Para el Espíritu Santo, estas palabras son muy importantes y quedaron plasmadas ahí para que nosotros las conociéramos y para que las estemos recordando, para que no se nos olvide que no debemos descuidar nuestra vida espiritual, sino más bien ser diligentes, cada día mejorar. Debemos avanzar como hijos de Dios. Hay personas que han creído que ya aceptaron a Cristo y con toda la confianza dicen, yo soy cristiano, pero no añaden nada a su vida, descuidan su vida y piensan que con solamente haberse bautizado en Cristo, y aunque ya después se descuiden en su vida y comienzan a vivir hasta en un desorden de todo tipo, mentir es como tomarse un vasito de agua, aplicar la envidia o vivir en pecados de contaminación del alma es como nada, y aún hasta los pecados de la carne. Eso no es así. Hermanos, ser cristiano es algo muy grande. Ser cristiano es decir, yo tengo la preciosa fe en Jesucristo. Debemos añadir virtud. Mateo capítulo 5, versículo 8. Dice así la palabra. Bienaventurados los de ¿qué? Limpio corazón. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Verán a Dios. Ese corazón es el alma. Jesucristo nos perdona todos los pecados cuando tenemos fe en Él. Pero comenzamos en ese proceso a partir de ese momento y sobre ese fundamento tenemos que empezar a buscar nuestra santificación, añadir esa virtud, esa pureza. Y dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza, el añadir virtud a la vida de la persona, trae una bienaventuranza, trae una bendición. ¿Cuál es? Poder ver a Dios. Ellos verán a Dios. Eso es cierto. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Nadie entrará en el reino de los cielos sin santidad. Y dice también, sin santidad nadie verá al Señor. Pero no solamente es verlo cuando Jesucristo venga o cuando usted muera. No. Lo que pasa es que la virtud, la pureza del alma y del cuerpo nos capacita y nos limpia las ventanas para que podamos percibir a Dios hoy. Una persona que no añade la virtud, la pureza a su vida, no percibe a Dios, no puede ver a Dios, no puede experimentar la presencia del Señor en su vida. La pureza lo que hace es que nos limpia las ventanas. Es como que usted esté con una ventana toda sucia que usted no puede ver hacia el otro lado y usted le pasa una esponja húmeda y al otro lado usted ve a Dios. Así es la pureza en la vida de nosotros. ¿Queremos experimentar la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren experimentar más y más del Señor? Conocer más y ver más de Dios. Conocer más de Dios. Tener más experiencias con Él. Sentirlo más cerca. ¿Ustedes creen que una persona que practica algún tipo de pecado va a poder ver a Dios? Dios es santo. Si usted quiere tener una experiencia maravillosa con la presencia del Señor, busque la pureza, añada pureza, límpiese de toda contaminación y usted se va a encontrar cara a cara con Dios. Y no tiene que esperarse a llegar allá, aquí mismo, porque dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Luego dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Hay muchos conocimientos, pero ¿cuál es el mayor conocimiento, el más importante que necesitamos? El conocimiento de la palabra de Dios. Ese conocimiento es del cual está hablando aquí Pedro. Conocimiento del plan y de los propósitos de Dios. Conocimiento de Jesucristo. Ese es el conocimiento que tenemos que añadir.
La palabra de Dios nos ha sido dada para que nosotros adquiramos conocimiento por medio del Espíritu Santo. Aquí está. ¿Para quién es esto? Dios envió este conocimiento. Esto no es para que esté guardado en un mueble. La palabra de Dios es para que nosotros adquiramos este conocimiento. Aquí está todo el conocimiento de la vida y debemos añadir conocimiento. No solamente es aceptar a Jesucristo, es añadir el conocimiento que está aquí. Añadir la virtud y a la virtud, a esa pureza, añadir conocimiento. ¿Hay alguien que no necesite este conocimiento? Pues para todos los hijos de Dios. Necesitamos escudriñar la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender lo que el Espíritu Santo una vez inspiró, que Él sea el que nos ayude a nosotros a entenderlo hoy, para poder llenarnos de ese conocimiento, el conocimiento de Jesucristo, de Cristo en nosotros. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿De qué se trata la vida del hombre? Jesús dijo que no se trata de la abundancia de los bienes materiales que posee. ¿Cómo sé yo que la vida del hombre no se trata de la abundancia de los bienes materiales que posee? Ella me dio el conocimiento. ¿De qué se trata la vida del hombre? De conocer a Jesucristo, de conocer el plan de Dios, de poder llegar a la gloria eterna, porque todo aquí es temporal y pasajero. Debemos añadir todo el conocimiento posible. Todas estas cosas deben abundar en nosotros. Entonces el conocimiento de la palabra de Dios debe ser abundante en los hijos de Dios. Segunda de Timoteo 3 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para exhortar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Saben qué pasa cuando un hijo de Dios no añade conocimiento? No se cumple esa palabra. ¿Para qué sirve la palabra? Para instruir en justicia, a fin de que seamos preparados para toda buena obra. Pero si no nos llenamos del conocimiento de la Escritura, no vamos a estar preparados para lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso nos pone en riesgo. La falta de alguna de estas cosas o la falta de todas estas cosas, que haya poco de estas cosas en nuestra vida, pone en riesgo nuestra vida y nuestra eternidad. Hermanos, saben que el plan de salvación de Jesucristo está desde el Antiguo Testamento hasta el final. Desde Génesis hasta Apocalipsis está todo el plan de salvación. Y los hijos de Dios debiéramos de conocer todas estas cosas y debemos ocupar nuestra vida en adquirir este conocimiento. A veces ocupamos nuestra mente en adquirir una serie de conocimientos que no nos van a servir de mucho. Pero si ocupamos nuestra vida en adquirir el conocimiento de la voluntad de Dios y de su palabra, eso sí nos va a servir de muchísimo, porque tiene bendición y beneficio para esta vida presente y también para la venidera. ¿Qué es lo primero? La preciosa fe en Jesucristo. ¿Qué le añadimos? Virtud, que es pureza. Y a la virtud, ¿qué le añadimos? Conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de Jesucristo. Luego dice, al conocimiento debemos añadir dominio propio. El conocimiento que vamos adquiriendo y que vamos absorbiendo de la palabra de Dios, hermanos, es para que nosotros lo pongamos por obra. Pero necesitamos entonces añadir dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios a nosotros no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Los hijos de Dios tenemos que tener dominio propio. Es una de las cosas que tenemos que añadir a nuestra vida. Nosotros antes éramos personas que reaccionábamos ante cualquier cosa, ante cualquier tentación, ante cualquier circunstancia, simplemente reaccionábamos. Pero hoy nosotros, por medio de la palabra y del Espíritu Santo, debemos ser personas que tenemos autocontrol, dominio propio. Debemos añadir dominio propio. Ya no para reaccionar, sino para actuar. Actuar con dominio, con control de nuestra propia vida. Porque una persona que no tiene dominio propio hace locuras. Toma decisiones sin pensarlo. Hay una palabra en Proverbios 16:32. Dice que el que se enseñorea de su alma es mejor que el que domina una ciudad. Hay personas que
por la fuerza han llegado a dominar una nación. Puede haber una persona que por la fuerza domina a su familia, domina a la mujer y a los hijos por la fuerza y tiene dominado el asunto. Se enseñorea. Uno se puede enseñorear de las personas, pero nosotros no hemos sido llamados a enseñorearnos. Hay autoridad que es delegada como padres y en otros ámbitos, pero esa autoridad debe ser usada para edificación. Pero hay personas que tal vez se enseñorean de su medio y se enseñorean de las personas que están a su alrededor, pero no logran dominar su propia alma. No tienen dominio propio. Y es más importante tener dominio propio, porque de esa manera vamos a poder hacer lo que agrada a Dios a través del dominio propio. Después del dominio propio, dice al dominio propio, paciencia. El asunto es que necesitamos la paciencia. ¿Qué es paciencia? Es un aguante con alegría, con esperanza. Como decía un hermano, alabe a Dios y aguante. La paciencia es resistir en medio de la prueba. Es resistir en medio de la tribulación. Es resistir en medio del aborrecimiento. Permanecer en la palabra de Cristo muchas veces no es fácil y hay que añadir paciencia. Necesitamos esa capacidad de paciencia para poder continuar y perseverar. La persona que no tiene paciencia, hermanos, no avanza mucho, porque tenemos que enfrentar una serie de circunstancias, a veces con los hijos, con el esposo, con la esposa, en el trabajo, en todo nuestro medio, hermanos, tenemos que estar enfrentando una serie de circunstancias y necesitamos paciencia para seguir adelante. La paciencia nos sirve para soportar, la necesitamos. ¿Hasta cuándo es la paciencia? ¿Hasta la venida del Señor o hasta que nosotros vayamos a su presencia? La vida en el Señor es una bendición. Si hay una buena vida, es en Cristo. Pero el hecho de que estemos en Cristo no quiere decir que a veces no tengamos que enfrentar circunstancias difíciles. Y ahí es donde necesitamos tener estas cualidades espirituales en nuestra vida, haberlas añadido. Luego dice que a la paciencia, ¿qué le agregamos? La piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es compasión. Es necesario que nosotros soportemos con compasión o con piedad a todas las personas que nos rodean a nosotros, incluyendo, por supuesto, a los hermanos en Cristo. Uno tiene que tener compasión y no permitir que se levanten argumentos negativos en contra de las personas. Tenga compasión de sus hijos, tenga compasión de su esposa, de su esposo, tenga compasión de los hermanos en Cristo, tenga compasión de sus familiares, tenga compasión. Los seres humanos no somos perfectos. Ellos, los que le rodean a usted, dentro de esos estoy incluido yo, tenga compasión. Tienen defectos igual que usted, fallan igual que usted. Entonces tenga compasión. La compasión, hermanos, nos ayuda a nosotros a convivir con las demás personas. Uno tiene que tener todo esto. Si uno no tiene estas cosas, hermanos, no puede llevar adelante una familia, no puede mantenerse en una congregación de hermanos cristianos, porque sucede que aquí, ¿quién es perfecto? Somos perfectos en el Espíritu por la gracia de Dios que nos limpió todos nuestros pecados. Pero ¿quién es perfecto aquí en el alma? Ninguno. Estamos en ese proceso. Debemos tener compasión entre nosotros. Cuando alguien le falla a usted, compadézcase. Es que no es perfecto. Tenga compasión. Uno tiene que tener compasión de los hijos y los hijos de los papás. Nos ayuda a permanecer juntos. Y sobre todo la compasión es muy importante hacia los de afuera, hacia los que no conocen a Cristo. Porque dice que el Señor Jesús veía a la gente como ovejas que no tenían pastor y tenía compasión de ellos. Entonces, ¿qué hacía? Les enseñaba. Uno tiene que tener compasión hacia un borracho y predicarle de Cristo. Tiene que tener compasión hacia las prostitutas, en vez de criticarlas y decir qué barbaridad, qué esto, qué lo otro. No, hay que tener compasión. ¿Por qué? Porque son esclavos de pecado. ¿Por qué se requiere la compasión? Por ese problema del ser humano, por la esclavitud hacia el pecado, por la ignorancia que hay a causa del pecado. Nosotros no podemos aplicarle la justicia a las personas de acuerdo con sus actos, como hijos de Dios. Porque si a nosotros nos hubieran aplicado la justicia de acuerdo con nuestros actos, ¿dónde estaríamos? Tenemos que tener compasión, eso es piedad. Hay que añadir eso a nuestra vida. La compasión nos ayuda a nosotros a suplir las necesidades de los demás. Y luego, ¿qué dice? A la piedad, ¿qué más le añadimos? El afecto fraternal.
El afecto fraternal son sentimientos más profundos, más fuertes que la compasión. Hermanos, porque la compasión usted se la puede tener a cualquier persona en cualquier momento. Pero el afecto fraternal es el afecto de hermanos. Eso es más profundo. Es algo que nos une. El afecto fraternal tiene mucho que ver con el comprender que tenemos un mismo Padre. ¿Quién es su Padre? ¿Quién es mi Padre? ¿Quién es el Padre del que está a la par suya? Tenemos un mismo origen. Porque le hemos entregado nuestro corazón a Cristo, ahora somos hijos de Dios y somos hermanos en Cristo. El afecto fraternal es comprender ese origen. ¿Qué es lo que pasa en una familia? En una familia natural, ¿verdad? Que se da un tipo de afecto fraternal. Por ejemplo, uno de los hermanos se enferma gravemente. Se muere un hermano, ¿y por qué los otros hermanos se ponen a llorar? Pero se muere el vecino de la par, tranquilo, no le afecta en nada. ¿Por qué? Porque hay afecto fraternal, el afecto de hermanos. ¿Ven la diferencia? Digamos alguien que es médico, que trabaja en emergencias. Le llega una persona toda partida ahí porque tuvo un accidente, pero no es nada de él. Le hace todo lo que quiera, hasta mientras tanto se lo está haciendo, se está riendo y contando chistes con otro compañero. Mientras tanto están desarmando toda la otra persona. Pero lléguele un hermano en esas mismas condiciones, ni siquiera lo puede ver. ¿Por qué? El afecto fraternal. Ven, son sentimientos muy profundos. Ese tipo de sentimientos debemos tenerlos nosotros como hermanos en Cristo. Ese es el afecto fraternal. Debemos añadir afecto fraternal. Que a mí me interesan los demás. Y luego avanza más. ¿Qué añadimos al afecto fraternal? El amor. La corona, el sello de toda cualidad espiritual es el amor. El amor de Dios, el amor hacia Dios y el amor hacia las personas. Dice la palabra que si nosotros tenemos amor, somos todo lo que Dios quiso que nosotros fuéramos. Pero si no tengo amor, nada soy. Si usted tiene amor, usted es todo aquello que Dios planeó que usted fuera. ¿Cuál es el plan de Dios? Que seamos como Él. ¿Y cómo es Dios? Dios es amor. ¿Ven cómo es de importante el añadir todas estas cualidades espirituales a nuestra vida? De tal manera que no solamente es la preciosísima fe en Jesucristo, sino que necesitamos añadir todo esto para llegar a ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Y se requiere que todo esto abunde en nosotros. Todas estas cualidades espirituales deben estar en abundancia en nosotros. El amor es el amor ágape, que es el amor de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7, dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. El que ama es el que conoce a Dios. Realmente el conocimiento de Dios se refleja en la vida de una persona cuando la persona alcanza este nivel, y ese es el nivel del amor, es el nivel de la entrega, es donde ya no es egoísta, es donde la persona ya no solo piensa en sí misma, sino que más bien piensa más en los demás que en sí misma. Es cuando se llega a ese nivel, ahí es donde conocemos a Dios. Ahí es donde se demuestra que una persona realmente ha conocido a Dios. Porque decir, yo soy cristiano, eso cualquiera lo dice. Pero amar de verdad y amar como Cristo nos amó a nosotros, ahí es donde Dios quiere que todos los que estamos aquí lleguemos. Esa es la voluntad de Dios. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué? Abundan. No son poquitos de virtud, un poquito limpio, un poquito de pureza, no. Es que abunde el afecto fraternal, que abunde el amor, que abunden todas estas cosas, la paciencia, el dominio propio. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si estas cosas están en nosotros y abundan, no van a permitir que nosotros nos quedemos ociosos, no van a permitir que nosotros nos volvamos perezosos espirituales, sino que vamos a ser gente que vamos a estar ocupados haciendo la voluntad de Dios, porque el mayor motor en la vida de una persona es el amor. Cuando una persona llega al amor, es una persona
que se va a mover a hacer las cosas que Dios quiere y va a hacer muchas cosas hacia los demás y por los demás, porque tiene el motor del amor en su corazón, en su vida. Si estas cosas están en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos, porque no es la voluntad de Dios que un cristiano, que un creyente se vuelva ocioso, se vuelva perezoso. Esa no es la voluntad de Dios. El plan de Dios es que avancemos, que añadamos todas estas cosas a nuestra vida. ¿Para qué? Para que seamos buenos árboles, para que seamos productivos en el Señor. Dios nos ha llamado a nosotros a dar buenos frutos. La voluntad de Dios es que lo glorifiquemos a Él con nuestros frutos, que seamos árboles bien fructíferos en el Señor. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista ¿cómo? Muy corta, es ciego, es decir, no tiene capacidad, tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no añade estas cosas se vuelve un miope espiritual. No puede ver a Dios, no puede entender los propósitos de Dios, es una persona que se estanca, es una persona que no puede cambiar en su vida, no tiene la transformación y hasta llega el punto de olvidar que un día se bautizó en Cristo Jesús. Vean hasta dónde puede llegar el descuido, el no añadir todas estas cosas. Entendemos ahora por qué Pedro decía, ustedes ya lo saben, pero se los vuelvo a recordar. Añadan todas estas cosas a su vida. Y aun que yo estoy pronto para partir, voy a procurar dejarles esto de alguna manera para que ustedes lo puedan recordar siempre, que no deben descuidarse, que ustedes deben añadir todas estas cosas a su preciosa fe en Jesucristo. Una persona que no tiene estas cosas no puede ver. Puede haberse bautizado en Cristo, pero si no agrega, si no añade estas cosas a su vida, queda limitado, pierde la capacidad, pierde su meta y llega hasta olvidar que un día el Señor Jesús le perdonó todos sus pecados pasados. ¿Cuántos están seguros de que la sangre de Jesucristo derramada le lavó, le limpió totalmente y le dejó totalmente limpio de sus pecados? Y hoy lo tenemos presente, pero no debemos descuidarnos, sino cada día añadir más y más de todo esto, más abundantemente. ¿Saben por qué una persona que no añade estas cosas llega a olvidar hasta la antigua purificación de sus pecados? Para mí es antigua porque hace 30 años. Para algunos tal vez no sea tan antigua, pero todo tiene un comienzo. El comienzo en nuestra vida espiritual, real y verdadera, es cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados pasados, creemos en Jesucristo, lo aceptamos como Señor y nos bautizamos en Él por decisión propia, ya no como niños, sino por decisión voluntaria. Y ahí tiene nuestro comienzo. Pero ¿saben por qué lo olvidan? Porque el que no añade estas cosas vive en una contaminación. Entonces su falta de pureza actual, una persona que se contamina con pecados de diferentes clases, ya sea del cuerpo o pecados del alma, esa persona comienza a perder la capacidad de entender la voluntad de Dios, de conocer el plan de Dios, y llega un momento donde la falta de pureza actual lo hace hasta olvidar que ya el Señor lo había perdonado. Ahora, de ahí, de ese punto, ¿a qué se podría pasar? No habría ninguna seguridad de salvación. Y terminamos en el versículo 10 y 11, que dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Y qué es esto de la vocación y la elección? La vocación es el llamado. Usted y yo una vez fuimos llamados. Usted y yo no estamos aquí por casualidad. Nosotros estamos aquí porque Dios nos llamó y la palabra dice, muchos son los llamados y hasta dice, pocos son los escogidos. Pero aquí está diciendo que nosotros no solo fuimos llamados, sino que también hemos sido escogidos en Cristo Jesús. Porque el que ha atendido a la voz de Dios, a la voz del Evangelio, ya no solamente es llamado, sino que ya es un escogido. Si ya usted se bautizó en Cristo, usted ya es un escogido, ya no es un llamado. Pero tenemos que procurar hacer firme ese llamado y esa elección, elegidos como hijos de Dios. Dice, según la presciencia de Dios. Somos llamados y somos elegidos, pero tenemos que afirmar ese llamado y esa elección, añadiendo todas estas cosas,
porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esto significa que si no añadimos estas cosas, estamos en peligro. Podemos caer de la gracia de Dios. Pero si lo hacemos, y es lo que yo espero de parte de todos los que estamos aquí, que añadamos todas estas cosas y eso nos va a dar una total seguridad. Dice el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero, cuando yo vaya a la presencia del Señor, que la puerta esté totalmente abierta. Yo quiero entrar por la puerta grande. Dice que será otorgada amplia y generosa entrada. Amplia y generosa, hermanos. No piense en vivir un cristianismo donde usted, cuando vaya a entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo, deje los pelos pegados en la puerta, hermanos. No piense en vivir un cristianismo de ese tipo. Asegúrese, añadiendo todas estas cosas a su vida, que cuando el Señor venga o cuando vayamos a su presencia, vayamos con una total seguridad de salvación. Y que vivamos con una total seguridad de salvación aquí también. Amén.